Rector, usted es uno de los autores del marco de seguridad democrática de Centroamérica. Siempre se habla de la necesidad de mantener un balance racional en la fuerza de cada país. La nación de Costa Rica decía hoy con preocupación que la venida de 50 tanques, 30 que vienen en camino, van a provocar que los otros países empiecen a invertir también en mayor armamento. Usted, como un experto en la materia y además en el estatus que le da de ser un creador de ese marco tan importante, ¿qué opina sobre esta situación? En primer lugar, hay que recordar que desde las negociaciones de paz del grupo de Contadora y del grupo de apoyo para contribuir a la pacificación de Centroamérica de 1983 a 1986, que se presenta el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, el tema del balance y del equilibrio proporcional de fuerza ha sido una de las dimensiones más importantes abordada en ese proyecto de acta, porque siempre en Centroamérica se pensó que tanto las Fuerzas Armadas como los equipos militares y las fuerzas inclusive de seguridad pública debían guardar una proporcionalidad de acuerdo a las exigencias de la defensa nacional. En ese sentido, esa dimensión de las negociaciones del Acta de Contadora, que tenía un capítulo dedicado a la limitación de armamento, pasó también a los acuerdos de Esquipulas II del 7 de agosto de 1987, que habla también de la limitación de armamento y la necesidad de tomar en cuenta esta idea de un balance razonable de fuerza, y culmina con el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995, en donde sí ya hay un compromiso muy claro, muy categórico alrededor del balance y el equilibrio proporcional de fuerza. La verdad es que Nicaragua sí es parte del Tratado Marco de Seguridad Democrática, no así Costa Rica. Costa Rica todavía no ha ratificado el Tratado Marco de Seguridad Democrática, hizo algunas reservas a los contenidos y se estaba trabajando en una modificación al Tratado Marco que permitiera que países como Costa Rica y como Panamá eventualmente pudieran formar parte de la universalidad del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Ahí está consagrado el espíritu que hay que manejar en relación con esta situación. En primer lugar, los requerimientos de la defensa deben ser sobre la base de las necesidades legítimas nacionales. Por ejemplo, Nicaragua tiene una necesidad cierta, evidente, alrededor del combate al narcotráfico, alrededor del combate al crimen organizado. Y yo creo que el aprovisionamiento de armamento procedente del exterior deberá en gran medida concentrarse, pues, ¿verdad?, en aquellos elementos de la defensa que sirven a los intereses nacionales, como es la lucha contra la narcoactividad. Lo ideal es que cada vez los países centroamericanos, obviamente, invirtamos en la medida de lo posible menos en desarrollo militar y cada vez más en el desarrollo económico y social. Esa es una de las grandes premisas precisamente del Tratado Marco de Seguridad Democrática, pero todo esto pues obviamente tiene un contexto de soberanía, un contexto de necesidades nacionales, y aquí lo interesante es que la visión centroamericana es que debe guardarse un equilibrio y un balance racional de las fuerzas militares, los armamentos y las fuerzas de seguridad pública y de armamento para toda la región centroamericana, y es fundamental en ese sentido, ¿verdad?, cumplir con esa dimensión de los compromisos en materia de seguridad, preservando por supuesto las necesidades de la defensa nacional. La nación de Costa Rica pregunta: ¿a quién beneficia que Nicaragua tenga más tanques? Bueno, realmente ha sido un tema bastante controversial, no solamente en la prensa extranjera, sino en alguna medida también en la prensa nacional. Nosotros lo que sí podemos señalar es que los estados tienen obviamente el derecho de velar por sus necesidades de defensa nacional,
nosotros vemos más orientadas las necesidades de defensa nacional de Nicaragua a temas como la lucha contra el narcotráfico, en donde lo que se requiere, por ejemplo, entre otros medios, son lanchas patrulleras, ¿verdad? Lanchas rápidas, es decir, todos aquellos equipos, ¿verdad?, que nos permitan fortalecer esa dimensión de la seguridad democrática, que es la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la narcoactividad, la lucha contra los grupos organizados. Pero reitero que siempre debe prevalecer en la adquisición de armamento esa gran idea del Tratado Marco de Seguridad Democrática, uno, de respetar los legítimos intereses de seguridad nacional de los estados y su soberanía, dos, la existencia de un balance razonable de fuerza en la región, de tal manera que los estados guarden una proporcionalidad en la adquisición de armamento y que no se destruya ese equilibrio proporcional de fuerzas existente en la región. Y tercero, que en la medida de lo posible, ¿verdad?, los recursos que se invierten en armas también deben ser considerados, como dice el Tratado Marco, la posibilidad de su destino a proyectos de desarrollo económico y social. Pero en esto creo yo que es importante destacar esos dos grandes principios que se complementan. Por un lado, la idea de que debe haber un balance razonable de fuerza en la región, pero por otro lado también la necesidad que tienen los estados legítimamente y de manera soberana de responder a sus requerimientos de seguridad nacional y regional.